Bueno, para empezar les voy a compartir un PowerPoint. Vamos a hacer un resumen de lo que corresponde al módulo 1 y después vamos a ver un poquito cómo es el trabajo práctico. ¿Mm? ¿Está bien? Les voy a compartir pantalla, pantalla completa. Así no tenemos que andar haciendo malabarismo. Bien. ¿Han leído ya los módulos? ¿Las lecturas? Mm, qué Sí, silencio. sí, sí. ¿Sí? A la profesora, la verdad que no, ¿eh? Todavía no tuve tiempo. Estoy con el trabajo. No pude. Bueno, lástima porque cuando uno ya leyó el tema, tiene más dudas, ¿ah? Para preguntar que si no lo vieron. Y las lecturas a mí me parecieron un poco eh, largas, ¿no? Porque abundan en definiciones, en nombres que más que todos los conocemos porque se usan, pero uno ya se marea con tantas abreviaturas, ¿no? Así que voy a tratar de poner orden en eso para que se ubiquen qué significa cada cosa. Vamos con el PowerPoint. Vamos a empezar por cerrar los que están abiertos además. Módulo 1. Por Dios. Bueno, el módulo 1 es la introducción al Business Intelligence. ¿Qué es el Business Intelligence? Bueno, traducción libre, inteligencia de negocios. O sea, yo hablaría mejor de análisis de datos. O sea, en base a todos los datos que generan las transacciones que hace la empresa, se generan datos. Entonces, una buena idea es aprovecharlo para sacar conclusiones para la toma de decisiones. Por ejemplo, si yo sé cuánto vendo, voy a poder calcular cuánto fabricar, o cuánto puedo tener de inventario, o si tengo exceso de inventario. O sea, puedo tomar decisiones sobre un montón de cosas. Si sé qué es lo que más se vende, sé qué es lo que más tengo que producir y así. Bien, el concepto de Business Intelligence, acá les tiro un par de definiciones como corresponde a toda materia, es bastante viejo, porque muchos hablan de esto a partir de la década del 90, pero viene de antes. Lo que pasa es que muchas veces vamos cambiando los nombres para reflotar los conceptos, pero el tema de usar información para la toma de decisiones es algo viejo y antes se hablaba de sistema de soporte a las decisiones, sistema de información gerenciales. Bueno, ahora está de moda el término Business Intelligence. Y acá tenemos dos definiciones, una de Gartner, que es la más vieja. Dice, Business Intelligence es un término genérico que incluye aplicaciones, infraestructura y herramientas y las mejores prácticas que permiten el acceso y análisis de información para mejorar y optimizar las decisiones y el desempeño. ¡Guau! Largo, ¿no? ¿Cómo lo podríamos resumir? El sistema que armamos para analizar los datos y obtener información para la toma de decisiones. Eso sería el Business Intelligence. Después acá hay otra definición de Cano, que sería el libro que tienen ustedes, dice apoyar en forma sostenible y continuada a las organizaciones para mejorar su competitividad, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones. O sea, todo gira en lo mismo, ayudar al ejecutivo a tomar mejores decisiones. Después en el apunte tienen los objetivos de Kimball, que es uno de los referentes, que dice que el objetivo de la Business Intelligence
se resumen en todo esto, que sería hacer la información accesible. Cuando yo hago un sistema de toma de decisiones, no solo tengo que obtener la información, sino que tengo que procesarla y entregarla al usuario de una manera accesible y que la pueda entender. Por ejemplo, si yo le entrego números, el usuario va a tener que pensar mucho. Entonces, ¿qué le entregamos muchas veces? Un semáforo que dice, verde, siga haciendo lo que está haciendo, amarillo, cuidado, rojo, pare. ¿Qué hicieron? Resumieron todo en 3 colores. Bueno, así de fácil tienen que ser los sistemas para que todos los usuarios los puedan usar rápidamente. Respecto a la accesibilidad, ya con la tecnología actual, uno desde un celular con la tecnología móvil puede acceder a los datos de cualquier lado. Presentar la información de manera consistente, o sea, que no haya contradicciones entre una información y otra. La gente rechaza la contradicción y quiere la orientación justa para hacer las cosas. Adaptarse al cambio. Mucha de la información que generamos con un sistema de soporte de decisiones va cambiando con el tiempo y va cambiando las necesidades. Entonces, constantemente tengo que poder adaptarlas. Una forma de adaptarla es que haya reportes flexibles, o sea que uno pueda modificar los reportes, ya sea desde el centro de cómputos o el mismo usuario que haga sus propias modificaciones para obtener reportes más adecuados. Debe ser un resguardo seguro que proteja los activos de información. Acá tenemos toda una materia, seguridad. ¿Por qué? Porque la información es lo más valioso que tiene una empresa cuando se trata de decidir su futuro. Y está probado estadísticamente que la mayoría de las empresas que sufren una pérdida catastrófica de sus datos terminan quebrando. Ese es el contexto actual. Así que se les incendia el centro de cómputo, no tienen backup y no sobreviven. Debe ser el fundamento autorizado y confiable para la toma de decisiones. Bueno, eso es cuestión de tiempo, ¿no? Que uno va entregando, la gente va probando el sistema y generando confianza. Y por último dice, la comunidad de negocio debe aceptar el sistema para que sea exitoso. Bueno, obviamente, si los gerentes no confían en su propio sistema, no lo van a usar. Incluso hay índices que son tan exitosos que se usan en muchos negocios a la vez. Por ejemplo, el índice Merval. ¿Qué es el índice Merval? ¿Alguno lee la parte financiera? El del mercado de valores. Muy bien, el índice de mercado de valores. ¿Y qué significa? No lo sabemos muy exactamente. Eso es lo que pasa con muchos índices. ¿Por qué? Porque el valor de los índices muchas veces no tiene un significado concreto. En este caso sería la variación promedio de las acciones. Pero también podría ser la variación promedio ponderada, de acuerdo al volumen operado o de acuerdo al valor de cada acción. O sea, no sabemos la fórmula exacta, pero muchas veces los índices, ¿cómo funcionan? Funcionan de manera comparativa. Entonces uno dice, el índice aumentó, el índice bajó, es como el riesgo país. Sube, baja y uno tiene la referencia de qué es alto, qué es bajo, qué es bueno y qué es malo. ¿Entienden? Más allá del significado del número. ¿Alguno sabe qué es el riesgo país? ¿Qué es lo que mide? No exactamente. Es un índice numérico. Bueno, sería el porcentaje de interés que le cobrarían ustedes si le prestan plata, multiplicado por 100. O sea que si tenemos un riesgo país de 900, quiere decir que
sobre los intereses que paga la tasa el Tesoro de Estados Unidos, a usted le cobrarían un 9% más. Entonces, por ser argentino, a usted le vamos a cobrar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, dan un 2% anual. Usted tiene un riesgo de 900, bueno, usted va a pagar un 11% anual si le prestamos plata. ¿Quién decide eso? Una consultora. Es la que saca el riesgo país. Y ahí tiene un ejemplo de un índice exitoso porque se usa mucho. Y ni siquiera hay una autoridad gubernamental, nada que esté atrás de eso. Es una consultoría. Bueno, ahí estaría el tema de lograr que un índice sea exitoso. Bueno, para hacer Business Intelligence tenemos tecnología de reporting. ¿Alguno estudia usa SQL Server? No. No. Bueno. El SQL Server tiene varios módulos. Hay uno completo de reporting. Es un servidor de reportes. ¿Qué diferencia tiene el reporting con OLAP y minería de datos? El reporting se hace sobre las bases de datos operacionales, las transaccionales. En cambio, el OLAP se hace sobre el Data Warehouse, que es una base de datos aparte. Y la minería de datos son modelos de análisis que pueden sacar de cualquier lado, los datos. Pero está en otro nivel de complejidad. Bien. Capacidad de manejar grandes volúmenes de datos. Ahí está la historia. La mayoría de las empresas en su vida van generando muchísimos datos y siempre la necesidad que uno descubre es de aprovecharlos. Ya que los tengo, que los he generado, que son míos, lo aprovecho. Y se guardan vistas históricas y predictivas. Las históricas, ¿qué hacen? Me describen cómo anda mi negocio. Y predictivas tratan de adivinar cómo va a ir el negocio. En minería de datos, la más usual para predecir es la regresión lineal o la regresión con algún otro tipo de curva. Es la más fácil de todas, ¿no? Tengo las ventas a lo largo del tiempo, trazo una línea equidistante a todos los puntos y esa es la tendencia, para arriba o para abajo, ¿entienden? Entonces yo puedo decir, dentro de 2 meses voy a vender tanto. Y puedo equivocarme, ¿no? Porque es una curva obtenida en base al pasado, pero el futuro nunca lo sabemos. Cambia la tendencia, el gobierno saca alguna medida extraña, alguna nueva ley y cambia todo el negocio y uno donde pensó que iba a perder empieza a ganar o viceversa. O sea, piensen que todo esto se basa en la estadística. Y la estadística es la ciencia que mide el pasado y trata de predecir el futuro. Cuando medimos el pasado, tenemos certeza. Cuando predecimos el futuro, tenemos probabilidad y tenemos incertidumbre. Probabilidad es cuando puedo decir, tengo un porcentaje de probabilidad de acertar. Y impredecible cuando directamente no tengo una medida. Bien, veamos un poquito de terminología. Los primeros sistemas estos se llamaban SSD o DSS, en inglés Decision Support System. También algunos hablaban de Manager Information System, MIS. ACE son los actuales, Executive Information System, Sistema de Información Ejecutiva. Bueno, todo esto ha terminado actualmente en el concepto de Business Intelligence. Y Business Intelligence es más integral porque habla en general de información para la toma de decisiones en todos los niveles, no solamente gerencial. Cuando yo tengo un sistema que me permite tomar información en todos los niveles, puedo incluso achatar los niveles, porque le doy la información directamente al empleado que
tiene que decidir. Con lo cual necesito menos escalones, menos gente en supervisión. Después surge la idea del Data Warehouse, de extracción, transformación y limpieza de datos, concepto LTP. Todo esto lo voy a mostrar con un grafiquito, mucho más fácil. Y todo termina con lo más nuevo que tenemos, que es el impacto de Internet, el software como servicio. ¿Qué significa el software como servicio? Que el negocio actual es tercerizar. En vez de tener una gran estructura logística y de infraestructura de servidores, personal, todo eso para mantener un centro de procesamiento, muchas empresas optan directamente por tercerizar, contratar el servicio directamente, y las empresas que brindan el servicio ganan por escala. Y esto se facilitó mucho más con el siguiente concepto, que es el cloud computing, o sea, computación en la nube. Entonces, usted tiene una pyme. Si pone un centro de cómputo para operar 24 horas, para vender en Internet y venta al público y todo lo que necesite, va a gastar una fortuna. En cambio, contrata un espacio en la nube con las aplicaciones que necesita y tiene gente que mantiene el sistema todo el día operando, 24/7, y paga una porción de lo que pagaría por tener todo ese servicio como propio. Y la empresa que ofrece el servicio gana porque tiene, no sé, 1000 empresas metidas sobre su centro de cómputos. Esa es la nueva tendencia. A esto se suma el móvil, o sea, la posibilidad de tener acceso a los datos desde cualquier lado, ya sea por celular, tablet, lo que sea. Y terminamos con el concepto de Big Data, que es el manejo de grandes volúmenes de información obtenida directamente de Internet. Y todo esto termina con algo que estuvo siempre. Los indicadores clave del negocio. Que acá estamos hablando de algo importante para el trabajo práctico. Ustedes tienen que detectar los KPI. O sea, los indicadores de su negocio. No sé. Los tienen que pensar de acuerdo al caso que les den o que tomen para hacer el práctico. Ventas por vendedor, ventas por mes, ventas por producto, satisfacción del cliente. ¿Cómo medimos la satisfacción del cliente? Si vuelve. Si vuelve. Muy bueno. Es un muy buen indicador. Y es concreto. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Qué necesito? Primero venderle algo. Más importante, tener registrada la información. O sea, Y ¿a quién necesitas le vendo? un histórico, ¿no? De todas las compras que hiciste pasadas también del cliente para poder Claro, determinar eso. pero si nunca identificaste a los clientes, ¿no? Estás en el horno. Se te cayó el indicador. Entonces tenés que implementar una manera de obtener información del cliente. ¿Cómo hacen los supermercados para asegurarse toda la información del cliente? Y te piden los datos la primera vez que compras, ¿no? Mm, DNI, nombre. Muchas veces no. Si vos pagás en efectivo, pasa de largo. O sea, lo que estás diciendo vos es obtener la información a través de las tarjetas. Pero con el tipo pasa la tarjeta, ustedes recaban datos. Bueno, la más común actualmente es la tarjeta de fidelización. O le decís, si usted está
registrado en este supermercado, le hacemos descuento. Entonces el tipo está motivado a entregarte todos sus datos y a registrar cada vez que compra, incluso cuando compra en efectivo. ¿Ah? Te va al supermercado día y dice, ¿cuál es su número de cliente? Tal. ¿Para qué? Porque quiere el descuento, ¿entienden? A veces hay que poner una carnada para que te dejen los datos. O tarjeta de crédito propia de la cadena de supermercados. Y la otra, convenios. Convenio con la tarjeta, para que te manden la información. Hasta hay intercambio entre las cadenas de supermercados. Intercambian información de clientes y de compras de distintos productos. Porque también la información se ha convertido en una mercadería, ¿no? Se puede vender y comprar. Es más, una vez que tengo el DNI del cliente, puedo comprar información de los clientes. Ya los tengo identificados y podría, no sé, saber las ventas por franja etaria, franja de edad. ¿Qué edad tienen mis clientes? O por, no sé, religión, por raza, por sexo. Bien, entonces cuando ustedes diseñan un KPI, un indicador, tienen que, no solo que sea adecuado para medir lo que yo quiero medir, sino cómo lo implemento, cómo consigo la información, o si ya la tengo. Bien. Acá habla, en el apunte 1, habla de problemas y necesidades comunes. Lo más común, la necesidad más común es que la información que yo use sirva realmente para la toma de decisiones. Bueno, ahí está el criterio del desarrollador, ¿no? Del analista de datos. Los problemas más comunes que tenemos con la información es el acceso, ya que sea fácil, que sea creíble y que estimule la productividad. Que sea creíble se refiere en que en muchos casos la información de un departamento se contradice con la de otro y a veces se pierde más tiempo decidiendo qué información es buena que decidiendo sobre la información. O sea que tengo que aceitar todos los mecanismos para que me llegue una información consolidada. Después, usuarios típicos, todos. Eso no hay duda. Beneficios tangibles e intangibles. ¿Qué diferencia hay? Tangibles, se miden en plata. Intangible, no sabemos cómo lo medimos. Es como la satisfacción. O si hay un buen clima de trabajo. Difícil de medir, ¿no? En cambio, si reduzco los costos, lo puedo medir. Si reduzco el tiempo, lo puedo medir. ¿Entienden? Y el beneficio estratégico es que yo tengo ventaja competitiva sobre las demás empresas que no tienen información elaborada. O sea que un buen tablero de mando o balance scorecard, como dice el apunte, puede ser una ventaja competitiva respecto a las demás organizaciones. Después habla de niveles de la información. La operación es detallada. La operacional es detallada. ¿Por qué? Pues yo, ¿qué guardo cuando hago una venta? Hablando de base de datos, ¿no? ¿Quién tiene más información? ¿La cabecera de la factura o el detalle? El detalle, ¿no? El detalle, ¿no? Porque está producto por producto, cuánto vendí. Generalmente en la cabecera de factura tengo a quién le vendí, o sea que ahí ya tengo una consolidación, o tengo lo que vendí por cliente, o qué vendedor vendió, en qué fecha, otro consolidador importante. O sea, voy detectando los filtros con los cuales puedo aglutinar esa información. Pero lo más chico que tengo es el renglón de cada factura, o sea,
cuánto vendí de ese producto. ¿Entienden? En ese momento. Bien. Esa información se sumariza de distintas formas, como las que dije, ¿ah? Por vendedor, por cliente, por fecha, por mes, por día, por año, por semana, por día de la semana, lunes, martes, miércoles. Eso es muy importante, ¿no? Un supermercado, ¿cómo usa esa información? Venta por día de la semana. ¿Para qué le sirve? Y supongo que para hacer campaña de marketing y hacer descuentos según qué día. No sé, por ejemplo, en McDonald's pasa un montón que ponen un descuento según qué día para motivar e influenciar lo que la gente consume. Bien, eso es importante, pero hay algo que hacen continuamente, que es calcular la cantidad de personal que necesitan. ¿Mm? No van a habilitar la misma cantidad de cajas los días de semana que los fines de semana. ¿Entiendes? O van a enfocar la publicidad en el día que se vende menos o en el día que se vende más. Depende de las decisiones de marketing. O sea que el día de la semana es un tema muy importante. No es lo mismo un lunes que un domingo. Es más, los supermercados toman mucho personal de medio tiempo. Entonces te ponen, esta cajera trabaja 4 horas. ¿Ah? Cuando la llaman, los días que hay demanda pico y habilitan más cajas. Un segundito. Estoy dando la clase. ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Bueno, eso. Bien. Nada importante. Sigamos. Otra forma de aglutinar los datos es de acuerdo al área. Finanzas, marketing, producción. Cada departamento tiene sus propias consultas. Y eso lo vamos a ver con el concepto de data mart, o sea, pequeños cubos de información para cada departamento. Y finalmente tenemos datos individuales, que es, digamos, el objetivo final de la mercadotecnia. Es saber qué quiere el individuo. ¿Qué va a comprar usted hoy y mañana? ¿Entienden? Y hacerle la publicidad justa de lo que usted necesita. Eso sería el ideal. ¿Ah? La mayoría de la publicidad se hace por niveles de ingresos. O sea, es difícil llegar al nivel individual. Entonces, en el programa de televisión más visto por las personas de altos ingresos, hago publicidad de cosas caras. En el programa más visto por personas de bajo ingreso, hago publicidad de cosas baratas. Por ejemplo, digamos. Bueno, componente del CIF. Otro concepto más. ¿Qué es el CIF? El coso ese para limpiar, no. Eh, Corporate Information Factory. Seguimos hablando de lo mismo. Fábrica de información sería esto. Todo es Business Intelligence. Lo que pasa es que tiene componentes. Y eso lo vemos acá. Esta es la organización de un sistema de Business Intelligence. ¿Qué tenemos? Los sistemas departamentales, operacionales o transaccionales. Todo esto, como los queramos llamar. Depende del libro, cambia el nombre, pero estamos hablando de lo mismo. O sea, ¿qué sería un sistema operacional o transaccional? Es el que produce la plata. Así, dicho en bruto. El que provoca los ingresos. Por ejemplo, ventas. Control de presentismo. O sea, ahí eso va a los sueldos.
O sea, todo lo que hace la empresa para funcionar. Y esos son sistemas que deben operar siempre. ¿Por qué? Porque son los que generan las pérdidas o las ganancias. Después viene el sector del data warehouse, que sería este, que es donde se guarda la información para procesarla para la toma de decisiones. Para lo cual hay un proceso de extracción, transformación y limpieza, que llamamos ETL. Los datos se toman de los sistemas transaccionales, se mandan al data warehouse. Y de ahí se herramientan, se procesan y se usan. ¿Cómo se usan? Con un servidor de OLAP, un servidor de análisis, que entrega la información a herramientas front-end. ¿Qué sería eso? La computadora del usuario, la tablet, el celular, o sea, al punto de recepción de la información. Ahí que es necesario una interfase amigable, porque yo la información que procesé acá en el servidor OLAP tengo que hacerla entendible para el usuario. Este pequeño diagramita le va a dar una idea de lo que pasaba. ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? Hola. Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, acá estamos. Bueno, acá le voy a tratar de dar una visión más global para que se ubiquen con lo que pasa. Porque el apunte es muy orientado al histórico y acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Yo tengo los sistemas transaccionales. ¿Cómo tendrían que estar los datos de los sistemas transaccionales? ¿Qué tendrían que formar? Lo vimos en base de datos 1. ¿Qué tendrían que tener? O ¿Cuántas sea que bases de datos? ¿Cuántas bases de datos tendrían que tener? profe, no entiendo su pregunta, porque las bases de datos transaccionales son generalmente las relacionales. Y el TL, ETL que usted me está haciendo acá menciones, hay veces que nosotros sacamos de la información de las bases de datos relacionales, sacábamos información para el Data Warehouse, que era como información relevante que después nosotros la tratábamos y sacábamos y producíamos, perdón, no información, datos relevantes y después con los datos relevantes nosotros con cierto proceso de datos producíamos la información. No sé a qué apunta, digamos, la pregunta. No Muy sé si bien, era eso. muy bien explicado. Veo que estás 2 kilómetros adelante. No, yo digo acá, tengo los sistemas transaccionales. ¿Qué dice nuestro concepto de base de datos? Nuestro concepto de base de datos dice que todos los sistemas, todos estos, tendrían que operar sobre una capa de datos unificada. Para aprovechar las ventajas de la base de datos. O sea, lo ideal sería que una empresa tenga una sola base de datos, una sola capa de datos, y que estén todos los datos compartidos e integrados. Eso es lo que nos enseñan en base de datos. Esto que le muestro acá, y lo que vos citaste, es la realidad. Tengo un montón de sistemas distintos y a veces base de datos distintas. Y a veces tengo una planilla de Excel, nada más. Esa es la realidad. O sea, como las empresas crecen evolutivamente y primero un departamento compra un sistema, después el otro otra. ¿Quiénes son los primeros que ponen el sistema? Los de finanzas, porque tienen la plata. Donde se maneja plata entra primero, la informática. Bueno, entonces esto que tengo acá, en el apunte lo llama silos de información. En los otros libros lo llaman islas de información. O sea, que no tengo una base de datos unificada como dice la teoría. Tengo un montón de orígenes de datos. Y por eso tengo que hacer un proceso de TL para unificarlos. Pero hay otra razón más original, que es
que cuando vino el analista de datos y dijo, hay que aprovechar los datos para la toma de decisiones, le decían, bueno, te contratamos. ¿Qué hacía el analista? Hacía consultas sobre estas bases de datos, consultas complejas. Por ejemplo, no sé, ¿cuántos pares de zapatos de mujer se vendieron en las sucursales de las provincias del norte? ¿Mm? ¿Qué pasaba? Cuando yo hago consultas complejas en SQL, tengo muchas reuniones, joins. Cuando tengo muchas tablas en join, tengo mucho producto cartesiano, que es una de las operaciones básicas. Y por lo tanto, demanda mucha memoria. Entonces, ¿qué pasaba? Los analistas te colgaban la base de datos de alguno de estos sistemas, el sistema dejaba de operar, la empresa dejaba de facturar, ¿y qué pasaba? Lo echaban al analista, loco. Porque si no hay plata, no hay para pagarle al analista. ¿Entienden? O sea, el gran problema inicial de los sistemas de reporting y todo lo que se proponía como Manager System, Report Decision System y todo eso, era que trataban de sacar los datos de los sistemas transaccionales. Entonces dijeron, bueno, acá tenemos un problema. Y le fueron a preguntar a quién. Al señor Code. Acá, señor Code, al inventor del modelo relacional. Le dijeron, señor Code, ¿cómo arreglamos esto? Porque con su base de datos tenemos problemitas para el análisis de datos. Entonces Code le dijo, bueno, muchachos, me pasa que ustedes están mezclando las cosas. Ustedes lo que están haciendo acá, agarró y separó el mundo en dos, dijo, es OLTP, que es un concepto que ustedes tienen que saber. Online Transactional Process. O sea, sistemas transaccionales, sistemas operacionales. Y lo que ustedes quieren hacer es OLAP. Online Analytical Process. O sea, procesos de análisis online. La única forma de que esto no moleste a los sistemas transaccionales es que tenga una plataforma aparte. Y ahí nació el concepto de Data Warehouse. ¿Entienden? Una plataforma aislada donde se guardan los datos para la toma de decisiones. De esa manera, el procesamiento de esos datos no estorba a las transacciones. Esa es la idea inicial y más importante que tienen que entender. OLAP es análisis de datos online y en una plataforma separada llamada Data Warehouse. El único problemita es que para llegar al Data Warehouse hay que sacar los datos de todos los sistemas transaccionales y meterlo en una visión unificada. ¿Por qué es un problema? Y porque acá teníamos un montón de islas de información. Tengo que unificarlas. Tengo que tomar cada dato de distinto origen, darle un mismo nombre, un mismo formato y las mismas características. Por ejemplo, en uno tengo el campo sexo, en el otro tengo el campo género. En otro, los valores son de sexo verdadero y falso. Un campo lógico. El otro tiene F y M, masculino y femenino. El otro tiene 4 y 5, porque el programador se le ocurrió 4 y 5, ¿entiendes? Se ríen, ¿no? Pero pasa. Entonces yo tengo que decir, bueno, el campo se va a llamar género y los valores van a ser mask y fem. Pónganle. ¿Entienden? La normalización que le llaman, esa de ¿cómo es? Sanitización. Eso, no salía la palabra. Sí, porque normalización es otra cosa. Acá lo que hacemos es unificación. Visión unificada de los datos. O sea, obtener una visión común de los datos. Con lo cual ya reducen la cantidad de discusiones. ¿Por qué? Porque todos los que analicen van a ver el dato igual. Cuando ustedes hacían llamaban a cada departamento a la reunión para que hacer un análisis de los datos, tenían que cada departamento hablaba de cosas diferentes.
¿Entienden? Yo acá en el Data Warehouse tengo una visión unificada. Pero tengo que hacer este proceso que es el ETL. Que quiere decir extracción, transformación y carga. O extracción, transformación y limpieza, como lo hemos traducido. ¿Ah? Resulta que este pequeño proceso insume el 80% del desarrollo. ¿Ah? Porque herramientas para usar el Data Warehouse tenemos. Pero hacer el ETL significa analizar cada sistema en particular y decidir el diseño que va a tener la base de datos del Data Warehouse. ¿Entienden? ¿Mm? En el Data Warehouse, ¿qué se guarda? Las vistas que necesito para generar el análisis. Si voy a hacer un cubo, necesito un diagrama en estrella o en copo de nieve. Es un diagrama pseudo relacional. Si voy a hacer una regresión, necesito una tablita. Si voy a hacer una asociación, necesito otra tabla distinta, con otra vista. O sea, acá yo guardo todas las vistas que necesito para cada algoritmo de análisis. ¿Entienden? El primer nivel de análisis son las consultas con lenguaje relacional. El segundo nivel son cuando yo hago consultas con cubos, que sería multidimensional. Y el nivel más alto cuando uso modelos especiales, que son los de data mining. Todo eso debería, digo debería porque a veces no es así, estar ubicado acá en el Data Warehouse, como servidor de análisis. Y por supuesto separado del resto del sistema. Acá producimos la plata y acá analizamos los datos para que estos produzcan más plata. ¿Entienden? Y así superamos el problemita del SQL. Es muy eficaz, pero para hacer análisis se pone pesado. Porque no está. Bien. Acá dice fuente y calidad de los datos. Bueno, ahí tenemos los errores más comunes. Volvamos atrás. Volvamos atrás. Los datos que yo inicialmente voy a usar son los internos, o sea, de mis sistemas transaccionales. Uy, se me fue. De estas islas. Pero a veces no alcanzan. Porque el analista me pregunta ventas por, no sé, por sexo. ¿Quiénes compran estos productos? ¿Hombres o las mujeres? Pregunta muy común. Y yo tengo el DNI nada más. Bueno, ¿qué hago para saber el sexo de mis clientes? ¿Cómo se le ocurre? Tengo DNI. No sé, se me ocurren un par de formas. Conseguir el quill de todo. Entonces, si es 20, es hombre y si es 27 es mujer. Pero me quedan los que tienen 23 y 24, que no sabemos qué son. Otra forma, compro un padrón electoral. O compro datos. Una consulta al veraz también es información externa. ¿Entienden? O sea que no alcanza con la información interna, sino que yo a veces tengo que recurrir a otras fuentes. Eso es lo que se refiere a ese punto. Y la calidad de los datos, bueno, hay que tener mucho ojo con los sistemas propios, porque no siempre la calidad de los datos es buena. Yo digo, mis datos están bien. No.
Muchas veces hacemos campos que los usuarios no los pasan por alto y nunca los llenan. O meten cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el usuario lo que le interesa es terminar de facturar y vender y cobrar. Y hay cosas que por ahí saltean, que yo puse en el programa, definí campos y ni los usan. O meten siempre el mismo valor, o meten valores erróneos. O sea, hay un montón de situaciones que dañan la calidad de la información que tengo. Y a veces no me queda más remedio que salir a comprar información en cualquier lado. Bien, entonces tengo fuentes internas y externas. E Internet sería externa también. Importancia crítica a la calidad de los datos. Errores comunes y necesidad de validaciones. Cuando yo paso los datos de los sistemas transaccionales al Data Warehouse, es una excelente oportunidad para subsanar algunos errores, unificar la visión, revalidar datos, aunque no siempre sale bien. Por eso es tan laborioso el ETL. Y acá lo dice, el ETL consume entre el 60 al 80% del proyecto de Business Intelligence. Tenés que integrar los formatos, los nombres. Bueno, entonces lo más valioso que nos queda de esto es el concepto de Data Warehouse. Es un sistema separado del sistema operacional que sirve de soporte para la toma de decisiones. Diseño del Data Warehouse. Una decisión muy importante cuando uno diseña el Data Warehouse es la granularidad. ¿Qué es la granularidad? Es el tamaño de la información. La mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Si yo tengo las ventas por día a la semana, o las ventas por día, tengo un grano del tamaño del día. Si tengo las ventas por cada cliente, por cada factura, tengo el grano más chico. Si tengo las ventas por renglón de factura, tengo un grano más chiquito de información. Cuando más chiquito el grano de información, tengo más versatilidad, porque puedo agrupar en varios niveles y de varias formas. Pero a contramano, la base de datos es más grande, sobre todo cuando armo el cubo. El cubo lo que hace es cambiar tamaño por velocidad. Una base de datos relacional es chiquita, pero la velocidad de respuesta es baja. En cambio, una base de datos de tipo multidimensional tiene un tamaño enorme, pero respuesta rápida. Otra forma para encarar esto es con niveles duales de granularidad. Para unas consultas tengo tablas detalladas y para otras consultas tengo tablas ya sumarizadas. Entonces, el usuario directamente consulta las tablas sumarizadas y no procesa todos los datos de vuelta. ¿Entienden? Eso acelera la velocidad. Acá dice que el 95% de las consultas usan datos sumarizados. El problema es que sumarizan por un montón de variables, por día, por mes, por año, por cliente, por, no sé, por religión, por si es propietario o no, por cuántos autos tiene. O sea, es infinita la capacidad de los tipos de marketing de hacer preguntas. ¿Entienden? Bien. ¿Qué es el particionamiento? El particionamiento es la posibilidad de, en el Data Warehouse, separar el almacenamiento por temas, por ejemplo, o por fechas, por año.
por sucursales, o sea, es una, como yo quiera acomodarlo, ¿no? Es una posibilidad más. El más usado es el criterio de fecha. ¿Por qué? Porque yo tengo, para los datos más nuevos, pónganle los últimos 2 meses, tengo el máximo nivel de detalle. ¿Por qué? Porque son los datos más consultados. Para datos que llegan hasta los 2 años, tengo un formato híbrido con tablas sumarizadas. Y finalmente, para los datos más viejos, tengo un formato de tablas sumarizadas y consultas directamente relacionales. ¿Por qué? Porque son viejos, se consultan poco y no se necesita tanto grado de detalle. ¿Y qué hago? Hago una partición para cada criterio, por ejemplo. O sea, es como si yo tuviera cajones para acomodar las cosas. Ese es el concepto de particionamiento. Bien. ¿Qué diferencia había entre OLTP y OLAP? Ya lo dijimos. OLTP, lo transaccional. Y OLAP sirve para la toma de decisiones, para el análisis. Online Transactional Process versus Online Analytical Process. La base de datos operacional, ¿qué tiene? Datos operacionales. Orientado a la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que acá la idea es hacer el programa para que opere bien y haga bien las cosas. Que cumpla con las leyes, que cumpla con la FIP, que cumpla con la Secretaría de Trabajo, que haga bien los cheques, las facturas. ¿Entienden? Eso es lo que importa en la aplicación operacional. Que se asiente lo que se facturó. ¿Qué información maneja? Actual. Continuamente se actualiza la información. Por otro lado, en el Data Warehouse yo tengo datos del negocio para información. Que no son todos los datos del sistema transaccional, sino que tomo aquello que necesito nada más. Para un tema determinado. Por eso dice orientado al sujeto o al tema, tenía que decir. O sea, por ejemplo, marketing. O por ejemplo, finanzas. En finanzas voy a tener indicadores financieros. En marketing voy a tener indicadores, no sé, de penetración del producto en el mercado, de no sé qué. ¿Entienden? El Data Warehouse maneja información histórica en su mayoría y actual. O sea, la combina para obtener resúmenes. Tiene información detallada más resumida, según el nivel de grano que yo quiera. Y es estable. ¿Por qué es estable? Es tan estable que no me preocupa la redundancia. En los sistemas de Data Warehouse tengo datos redundantes, repetidos, organizados de diferentes formas. O sea, no respeto el modelo relacional. ¿Por qué puedo hacer eso? Piensen. Porque es información que ya pasó. Cuando yo la paso al Data Warehouse ya ocurrió, la venta ya se hizo, ya está guardada. ¿Entienden? Entonces es histórica. Y la velocidad del cambio depende del negocio. Hay negocios que necesitan actualizar más rápido y otros más lentos. Si es un sistema de venta, no es lo mismo que un sistema de sueldos. Sistema de sueldo, ¿cada cuánto lo tengo que actualizar? Una vez por mes. Una vez por mes y pago por mes. Ujú. ¿Entienden? Si pago por quincena, una vez por quincena. Es más, se guarda un snapshot, una copia de la base de datos de cada mes para comparar si hay que pagar retroactivo y toda esa historia. ¿Entienden? Bien. El apunte habla de 2 modelos de implementación. El relacional, que es el enfoque de IMOM, que
tiene sus ventajas. Por ejemplo, mucho uso de tablas desnormalizadas. O sea, tomo la información, la reúno en tablas de consulta y las guardo como vistas materializadas. Y ahí es donde van los usuarios. Es más flexible en general y a veces no es tan rápido con las consultas, pero funciona. Es práctico. En cambio, Kimball es más fanático del modelo multidimensional, el usar los cubos. ¿Por qué? Porque los cubos son mucho más veloces y tienen muchas combinaciones, están más enfocados en los usuarios, pero también son menos flexibles, porque los reportes, o sea, tiene una gran variedad de reportes, pero no más que eso, es fijo. Si cambio algo, tengo que cambiar todo el cubo. Los dos métodos tienen ventajas y desventajas. De hecho, SQL Server tiene sistemas de tabulares, como usa Oracle, que está más orientado a las tablas, y sistema multidimensional, que es el sistema de cubos. O sea que tienen los dos. Bien. Datamart, Data Mining y Balance Scorecard. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Se armó el Data Warehouse y tenemos la plataforma aislada para la toma de decisiones. Tenemos los sistemas transaccionales, los sistemas de análisis en el Data Warehouse y ahora lo que necesitamos es el sistema de difusión, o sea, cómo hago llegar la información a los usuarios. Para lo cual el más popular es el Balanced Scorecard, también conocido como tabla de mando, o tablero de mando, o tablero de control. La metáfora es el tablero de control de un avión, por ejemplo. ¿Qué tengo en el tablero de mando? Y distintas gráficas, distintos índices, para que el empresario entienda rápidamente la situación. Bien. El objetivo sigue siendo el mismo, apoyar la toma de decisiones. Acá tienen otro ejemplo del punto de vista de la complejidad. Esta es la pirámide de la toma de decisiones. Tenemos en la base consultas de SQL. Le siguen las consultas multidimensionales. Más arriba está lo que es minería de datos. Segmentación, modelado. Y finalmente el descubrimiento de conocimiento, que suele ser la más elaborada. Todo esto integrado al sistema se conoce como Business Intelligence. Bueno, nos queda un concepto colgado que es el de Data Mart. ¿Alguno sabe qué es un Data Mart? Y que ya leyó el apunte. ¿Qué entendió de un Data Mart? Bueno, un Data Mart es como un Data Warehouse, nada más que más chiquito. O diríamos enfocado. Está enfocado a un área de la empresa. Acá se repite la historia. Antes teníamos sistemas que se habían hecho para cada parte de la empresa en el tiempo y teníamos islas de información. Bueno, acá, ¿qué pasa? El departamento de finanzas quiere hacer un data warehouse, pero no tiene plata para todo. Entonces hace un pequeño data warehouse de su área. Después viene el de marketing y arma su propio data warehouse. Bueno, esos data warehouse chiquitos se llaman data mart, que sería un data warehouse enfocado a una sola área o tema. Pues bien, eso trae problemas.
Y lo vamos a ver en este gráfico. Fíjense. Si Almacén decide armar un data warehouse de marketing, perdón, si marketing decide hacer su propio data warehouse, ¿qué hace? Toma información de acá, de acá, de acá y de acá. Combina todo, hace un ETL y mete los datos en el data mart. Después viene este análisis financiero, hace lo mismo. Relaciones públicas, recursos humanos hace lo mismo. La división riesgo hace lo mismo. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 ETL. Cada ETL me da una visión de los datos distinta. Entonces, yo acá tenía islas de información para la transacción, acá voy a tener islas de información para el análisis. Nuevamente, ¿qué hice? Y volviste a dividir los datos, ¿no? De vuelta. Claro, Los habías juntado y los volviste a separar. hice un despelote de nuevo. ¿Por qué? Porque tengo que mantener los mismos datos en distintos lugares, ¿entienden? Y con distintas visiones. Esto sería una estructura de datamar independiente. Pero se usa, ¿por qué? Pues, como lo dije, el que puede lo hace, entonces Finanza dice, yo voy a armar mi propio data warehouse. Y arma su cubo. ¿Mm? Y hace su ETL, y hace todo, y terminamos todos en plena anarquía. ¿Mm? Entonces lo que se propone es una estructura llamada de datamarts independientes. ¿Mm? ¿Qué le decimos? Bueno, agarro una computadora y la pongo de data warehouse. Entonces saco los datos de todos estos muchachos, hago el ETL y los meto ahí. Y desde ahí alimento los datamarts para que cada uno haga su cubo. Y usted va a decir, bueno, pero es más caro porque tengo que tener otro servidor. ¿Está bien? ¿Qué piensa? Y pero reduciste mucha complejidad, ¿no? No tienen que, el data warehouse de marketing no tiene que saber de la existencia de los almacenes, del inventario, de los envíos, de las compras, se hace más fácil, ¿o no? Claro, pero el que puso primero el sistema dice, no, yo lo puse pensando en mí. No voy a poner otro servidor más que me sale más caro. Bueno, ese sería un razonamiento lineal. El razonamiento es no lineal. ¿Por qué? Porque el data warehouse que yo voy a poner, lo único que va a guardar son las estructuras, o sea, los datos de base, las estrellas, los copos de nieve. ¿Ah? Voy a guardar la visión unificada de los datos de la empresa. Y el datamart, que sí va a ser una máquina importante, de tamaño y de almacenamiento sobre todo, va a tomar los datos de esa máquina, que es barata, y va a generar el cubo, que necesita mucha máquina. Entonces yo con una pequeña inversión más, que es el data warehouse corporativo, voy a tener las dos ventajas. Voy a tener la visión única de los datos, voy a tener un solo ETL, y a su vez cada departamento va a tener su propio datamart, con su gran máquina, y su cubo. Y mantengo a raya a todos para que los datos estén unificados. O sea, lo que no hice antes, que tengo todas las islas de información, evito que se replique después, con el análisis. ¿Cómo? Con un data warehouse al medio, que solamente guarda los datos de base. Profe, mil disculpas que le interrumpe, justo ahora me tengo que ir, ¿eh? Bien, no hay Le problema. mando un saludo, ¿eh? Bien, gracias. O sea, la idea es que no hay gran diferencia de costo en agregar un data warehouse que guarde esas estructuras.
unificadas. Y tiene un montón de ventajas. Por acá había un gráfico. Dice comparación entre datamar independientes y dependientes. Autonomía. Los independientes tienen más autonomía, ¿no? Porque cada uno lo hace como le place. En cambio, los dependientes son menos autónomos, porque todos dependen de alguien que mantenga el data warehouse, ¿no? Con la visión unificada de los datos. Tiene que coordinar con el resto. Pero tiene mucha más integración que los independientes. Dura y sirve más tiempo que los independientes. Y el costo es prácticamente el mismo. O sea que conviene mucho más los data warehouse dependientes los datamar dependientes de un data warehouse. Bien. ¿Cómo cierra esto? Con la minería de datos, la IA, todo eso. Y distintas aplicaciones de data mining. Aparte de los cubos que sirven para hacer consultas complejas, tenemos la minería de datos donde hay algoritmos muy usados con ciertas finalidades básicas. Por ejemplo, la venta cruzada. Ahí usamos el algoritmo de asociación para ver qué cosas se venden juntas. ¿Qué sé yo? El champú con el acondicionador de pelo. O no sé, el detergente para el lavarropa con el Comfort, el suavizante. Sistema de control de calidad, retención de clientes. Voy detectando que el cliente se me puede ir, le hago una promoción para que se quede. Prevención de fraude, detectar cuando un cliente, por ejemplo, tiene una actitud o una secuencia de compras que puede no ser él. Administración de riesgos, o sea, medición de riesgos por los datos que voy ingresando. Y muchas tareas más. Acá tiramos unas cuantas. Las técnicas más comunes de data mining son modelado predictivo, ahí tenemos la regresión, análisis de relaciones entre, por ejemplo, productos que se venden juntos, segmentación cuando separo la masa de cliente, por ejemplo, en segmentos de gente parecida. Y detección de desviaciones, que sería cuando alguien se desvía de su conducta habitual. Si alguien se desvía de su conducta habitual, puede haber un fraude. Eso pasa, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, cuando ustedes quieren comprar algo que no compran habitualmente, que no se lo autorizan de inmediato, sino que le piden que hable con la operadora. Y ahí le pregunta si usted tiene adicionales en la tarjeta, el nombre de su mascota, o cualquier cosa que usted haya dejado como reconocimiento. Bien. La Balance Scorecard sería el conjunto de indicadores alineado con la estrategia de la empresa. Tenemos indicadores financieros y no financieros. También lo ven en el apunte como KPI, o sea, Key Indicator, que son indicadores. Estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de cuadro de mando, de Balance Scorecard, de KPI, estamos hablando de lo mismo, o sea, cómo le presentamos los datos a los tipos que van a tomar la decisión. Perspectiva del tablero de mando. Bueno, los financieros necesitarán ciertos indicadores. El análisis de clientes necesita otros indicadores. Que eso es lo que ustedes van a tener que detectar en el trabajo práctico. O sea, qué indicadores necesitaría cada área del negocio. Distintos procesos internos
Y después está el aprendizaje y crecimiento del sistema. No me tengo que quedar con los indicadores para siempre, sino ir viendo siempre cuáles andan bien, cuáles andan mal, cuáles se pueden cambiar, irlo evolucionando. Y los pasos del desarrollo son obvios. Yo les digo siempre que lo más importante es seguir la lógica. ¿Cómo voy a desarrollar los indicadores? Y lo primero que tengo que tener son las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué quiere saber la dirección? Cuando sé que quiere saber la dirección, ahí busco qué datos me pueden dar esa información. Después veo cómo puedo presentar esos datos en un indicador. Y después, bueno, tendré que ir al sistema para obtener los datos, procesarlos y ponerlos a la vista. Bueno. Respecto al trabajo práctico número 1. Situación problemática, dice. Imagine que ha sido contratado por una empresa de retail, o sea, venta masiva de insumos en la provincia de Córdoba. La empresa cuenta con 5 sucursales a lo largo de la provincia. Esta empresa cuenta con un sistema de ERP a medida. ¿Qué es un sistema de ERP? Vamos. Bueno, es una sigla muy común. Se refiere a los sistemas de Enterprise Resource Planning, o sea, planeamiento de uso de recursos de una empresa. Se refiere a los sistemas de negocios, ¿no? A los operacionales. Algunos son a medida, lo hicimos con un programador, otros son comprados, pero hace más o menos lo mismo. Generalmente tienen módulos. Módulo facturación, módulo compra, módulo de stock, módulo de contabilidad, módulo de cliente, lo que sea. Acá dice que en este caso la base de datos es MySQL. No me importa, porque yo estoy apuntando a otra cosa, que es los indicadores. Puede ser con cualquier base de datos. Cada sucursal tiene su propio servidor de aplicación con su propia base de datos, generando una descentralización en 5 bases de datos independientes. O sea que cada localización de la empresa funciona en forma autónoma. Eso hace que por las noches tengan que hacer un proceso de tipo batch, o sea, juntar la información de todo y meterla en una sola base de datos consolidada de la empresa. O sea que ya tienen un proceso de consolidación de datos. ¿Qué le pide el trabajo práctico en esta primera jornada? Dice, como consultor de Business Intelligence, ya son consultores, ¿viste? Ascendieron todos. Lo primero que debe hacer es reunirse con los interesados o stakeholders, o sea, con la gente que quiere que ustedes trabajen. Y capturar los requerimientos de información. ¿Qué son los requerimientos de información? Las preguntas, o sea, ¿qué quieren saber? Tienen que ver qué situación tecnológica tienen y ver cómo administran cada necesidad. Si tienen que hacer un proyectito por cada uno o una solución general. Como consultor debe ayudar a elegir con qué necesidad o modelos de datos comenzará su labor, basándose tanto en la urgencia de la empresa como en la disponibilidad de los datos. O sea, las dos cosas que me puede parar el proyecto. La primera es la flexibilidad para implementarlo. Y la segunda es que se tengan los datos o cómo obtenerlos. En este caso está más o menos fácil porque tienen un proceso que consolida los datos todos los días de la empresa.
Dice, debe construir un documento en Word en el cual trabajará de forma individual que refleje la necesidad del cliente. Al menos 3 reportes tienen que construir, identificando a partir de ellos si necesitan un data mart y qué indicadores se deben tener en cuenta. Por ejemplo, necesito un reporte de ventas. Un reporte muy complejo porque quiero medir las ventas por tiempo, por día, mes, año, por día a la semana. Necesito saber las ventas por cliente. Necesito saber las ventas por sucursal. Necesito saber las ventas por vendedor. Necesito saber las ventas por categoría de producto o por producto individual. O sea, todo eso es lo que ustedes van tomando para ver qué datos necesita y cómo los van a procesar. En todo esto que les dije en el ejemplo, voy a necesitar un cubo, un diagrama estrella, para sumar todas las ventas de acuerdo a cada filtro. Si yo selecciono clientes, bueno, separo todas las ventas por clientes. Si elijo mensuales, voy a sumar todas las ventas por mes. Y puedo combinar también esos indicadores. Ventas por mes y por sucursal. O sea que la cantidad de indicadores es bastante amplia. Usen la imaginación y seguramente van a llenar el documento. Deben incluir la arquitectura de la solución a implementar. Hacen un grafiquito con los orígenes de datos, de dónde salen, del proceso que tienen que hacer y qué datos tienen que volcar en el Data Warehouse para poder responder con los KPI, o sea, con los indicadores que ustedes han seleccionado. Ese es el primer trabajo. Les recomiendo leer el libro de Rodríguez Parrilla. Y acá están, por ejemplo, algunas preguntas que deben hacerse y que deben contestar en el trabajo práctico. ¿Los datos están disponibles? ¿Cómo calcula el cliente este indicador? ¿Con qué frecuencia hay que actualizar los datos? ¿Y cuáles son las dimensiones filtros de esos datos? Bien. Recuerden cada trabajo, identificarse ustedes, identificar quién es el profesor experto, quién es el, no sé, si pertenece a un grupo, si es un trabajo grupal, quiénes integran el grupo, si es un trabajo grupal, si no, quiénes son ustedes. Pero de esto no tiene que haber mucha duda porque la titular disciplinar les puso un archivo que se llama Guía de Presentaciones, donde le especifica cómo armar una presentación del software a través de un documento. Bien. ¿Dudas hasta acá? La única, profe, vio que hace poco, hoy envió la profe Catalina, no, Silvia Lanzacastelli. Silvia, sobre trabajos grupales. Profe, esto es así, digamos, esto hace 3 años que estoy acá, la primera vez que me toca hacer esto. Y bueno, pero no es la primera vez que se propone. De hecho, ya hace 2 años que venimos con esto, porque la idea es que empiecen a trabajar juntos, pero juntos a la nueva usanza, o sea, juntos a distancia. Sí, no, se complica Porque ustedes muchísimo. cuando egresen van a trabajar en una empresa y van a tener que a veces relacionarse con otros en equipo para terminar un trabajo. O sea, no es necesario que estén juntos tomando mate, sino que intercambien los archivos, cada uno ponga su sugerencia y van armando un documento común
Después le ponen en la carátula, como dice la guía, con todos los datos y todos los datos de los integrantes. Y después cada integrante sube una copia del trabajo, para ponerle una nota a cada uno. O sea que es trabajo grupal, pero entrega individual. ¿Entienden? ¿Qué sé yo? Son 8 en el grupo, los 8 entregan lo mismo. ¿Entienden? Sí, profe. Bien, Va a ser una perfecto. matanza esto. Nah, no es para Sí, tanto. profe, es extenso eh, son valoraciones muy personales, profe, Bueno, yo lo que les recomiendo es que usen mucho la imaginación. ¿Mm? Usen el criterio y llenen los datos que les falten con imaginación. Porque no tienen la empresa, no tienen a quién preguntarle, entonces van a tener que usar mucho la imaginación. A lo sumo van a encontrar casos parecidos en, no sé, en internet y van a ver cómo. No, por eso lo decía, es una matanza porque es muy libre, digamos Sí, el es más, enunciado es muy libre. yo lo empecé lo comencé a hacer, decir que esperé porque me desayuné esto, yo lo tengo casi hecho del trabajo. Eh, Me agarró medio dormido, no, pero Van a estar contentos los que sean compañeros sí, tuyos. pero sí, bueno, justamente. Yo estoy ahora con el TFG final y estoy a los cachetazos y esto para mí es un baldazo de agua. Es meterme un palo en las piernas y volé de palomita así, esperando a ver si me responden mis compañeros. Igual no es mucho, 10 puntos creo que te baja por no cumplir con ese formato. Pero bueno, Sí, es el máximo. En realidad, hay un alumno hizo una crítica muy pertinente, pues dice no está estipulado en el Canvas y no está estipulado tampoco en la rúbrica cuánto vale el trabajo en equipo. Bueno, la respuesta es que lo vamos a sacar, le vamos a sacar punto de la parte de la eh, calidad de la presentación. claro, la profe incluso adjuntó, digamos, una imagen como para que si hay alguien que le Claro. quepa duda de eso de que sí, que son, por eso ahí hice alusión de los 10 puntos que son lo del Lo que formato pasa de es que entrega. nos aprueban una forma de trabajo, pero hasta que la pasan al sistema pasa el año, ¿entendés? Esto viene del año pasado. Y todavía no logramos que cambien el texto del trabajo. No, sí les pasa a todos los Ah, profes, así que se entiende, jefe. bueno, espero que tengamos suerte. Bueno, listo. Debe estar cansado de mí ya. Y no, profe, no hay ningún requerimiento con respecto al trabajo práctico sobre alguna introducción, que le hagamos una descripción breve, digamos, de lo que nosotros consideramos a la empresa, o nos podemos ajustar como una ficticia y atajarnos solamente del ejemplo que da la cátedra y hacer como usted dijo, ser creativo nada más con lo que uno considere con respecto a al análisis que podemos hacer con los datos que nos piden. No hace falta hacer una introducción ni nada, podemos tomar lo que tenemos y sacar, digamos, las dolencias que tiene la empresa y hacer nuestra devolución en cuanto Y a- muchos han hecho eso, han buscado alguna empresa parecida o conocida y han hecho el análisis sobre eso. ¿Mm? a- O familiar, no sé. O la han inventado. bueno, perfecto. Hacemos entonces una intro con Me más o acuerdo menos cuando dando. estudiaba ingeniería, tuvimos una serie de materias que nos pedían caso de empresa. Y bueno, teníamos el análisis completo de una empresa que había hecho la esposa de uno de mis compañeros que ya se había recibido cuando hizo su trabajo de grado. Entonces agarramos el análisis de esa empresa para tener una empresa de ejemplo y lo fuimos adaptando a distintas tareas. En una era control de calidad, en otra era
Y bueno, usábamos la cáscara de esa empresa y la íbamos montando en distintas situaciones y armando todo. Y bueno, Igual en el ejemplo ya se supone, digamos, te da, digamos, un contexto pequeño, digamos, de las dolencias. claro, Que pero algunos hicieron eso, tomaron, qué sé yo, un supermercado que conocían y lo hicieron un poquito diferente, pero Claro, por eso le cada uno. consultaba, porque por ejemplo en el trabajo ya te está diciendo, por ejemplo, que ya hay ya existe información fragmentada entre sucursales, por ejemplo, Claro, que es la misma suposición que usted hizo, digamos, que si están fragmentadas y la implementación va a ser con eh, un data warehouse corporativo, va a estar en el medio y supuestamente la alimentación a los data mart va a ser de noche. Bueno, todo eso, digamos, se puede hacer bajo la premisa del propio TP, digamos, de lo que te describe el TP. Por eso le preguntaba, digamos, porque no. claro. Pero fíjate un detalle. Toda esa premisa dice que juntan la información, pero no deja de ser un sistema operacional. Claro, es como que describe un solo Es la misma sistema y que información de todas claro, las sucursales, nada más que juntada. claro, Falta el claro, concepto de data warehouse. O sea que vos lo que tenés que hacer ahora es tomar de esa base de datos unificada, alimentar un data warehouse. ¿Con qué datos? Y con los datos que yo imagino que voy a necesitar para medir el nivel de ventas, ¿ah? O para medir, no sé, la satisfacción del cliente. claro, ¿Mm? eso quería saber si eso Y está ahí es muy donde tengo que sujeto. pensar en cada área. Por ejemplo, acá tengo, Claro, decía pero las se áreas. hace gigante el trabajo práctico. Por eso, o sea, Nada, nada, cuanto acoten. más, Acá dice cuan- 3 reportes. claro, ¿Ah? podríamos acotar a Cada tres reporte va a módulos, dictar un datamar distinto, que se piensen claro, uno para finanzas, otro para mercadotecnia y otro para ventas. ¿Mm? claro, sí, Y armen así. O sea, eh, no se sí, suiciden. sí, pues se hace gigante, sí, Aparte van a llegar hasta la definición de indicadores. En el próximo TP van a profundizar, entonces dejen material. ¿Mm? Porque si se fijan en el próximo TP, es más o menos la misma situación que le piden algunas cositas más. ¿Mm? Acá te están pidiendo los indicadores y cómo sería el datamart. ¿Ah? ¿Qué datos va a chupar de la base de datos? Como nadie te definió qué datos reales tenés, vos vas a definirlo como datos imaginados. ¿Mm? ¿Imaginados cómo? Lógica. ¿Ah? Si voy a medir venta, ¿qué necesito? ¿Cuánto se vendió de cada producto? ¿Entiendes? O necesito cada venta, cada renglón. Y eso lo voy a sumarizar por día, por mes, por año. Producto de limpieza, ¿me ¿entendés? Productos de cotillón. O sea, invento una clasificación. ¿Tá? Y ahí tenés un cubo, un datamart de ventas. ah, profe, era más que nada por eso, porque sinceramente lo dejé hasta un punto porque se hacía gigante, o sea, y no sabía si lo estaba haciendo. Mm. Generalmente siempre las Si consignas en los buscan TP son muy ejemplos con puntuales. en internet van a encontrar, si buscan ejemplos con la IA van a encontrar. O sea, lo que tienen que hacer es adaptarlos para el informe. ¿Mm? De acuerdo a lo que le pedimos. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver. Cerramos el PowerPoint y veamos dónde estamos con tantas pantallas abiertas. Bueno, me quedó Matías y Orozco nomás. Bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes. Vamos a cerrar la grabación porque nadie la va a querer ver de tan larga que es. Y bueno, los espero en la próxima.